Los masones aparecen en el mundo a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Fueron fundamentales para el primer desarrollo de la Revolución Francesa, así como en la independencia de Estados Unidos. Desde entonces, su influencia fue en aumento, extendiéndose a la mayoría de los países del mundo. Algunos de sus miembros fundaron también otras órdenes, las que dieron origen a una multitud de sociedades secretas y órdenes esotéricas. A lo largo de la historia, han influido en múltiples avances sociales, además de contar entre sus miembros con grandes personajes como el gran libertador Simón Bolívar, el político Winston Churchill, el gran músico Mozart, el gran filósofo Voltaire y muchos más. El día de hoy tenemos el agrado de estar con uno de los miembros de un grupo masón. Él pertenece a este grupo desde el año 2007 y hoy nos cuenta quiénes son, a qué se reúnen y en qué creen. Bienvenido, Ever. Es un gusto que nos brinde tiempo para hablarnos sobre esta sociedad a la que pertenece. Buenos días, es un placer también para mí ser partícipe de esta entrevista. Bueno, Ever, cuéntenos, ¿qué son los masones? Bueno, la masonería es una orden, es una corriente filosófica más discreta que secreta, que tiene sus orígenes formales en el siglo XVII, después de la Revolución Francesa o de la erección como república en Estados Unidos. Alrededor del mundo se han constituido muchas logias. Estas logias han tenido sus procesos históricos en los diferentes cambios sociales que hemos sido testigos en la época moderna, sobre todo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la dictadura de Pinochet, en el fascismo de Mussolini. Han actuado o han interactuado activamente la francmasonería a nivel mundial. Bien, Ever, y cuéntanos, ¿se necesitan requisitos que deba cumplir la persona que desea pertenecer a esta sociedad? ¿O cuál es la iniciativa que se debe dar? No, es la única organización a la que nadie golpea sus puertas. Es decir, yo no puedo decir, a mí me interesa ser francmasón y voy a aplicar para asistir o para que me tomen en cuenta y me enfilen en su orden. Son ellos quienes te buscan a ti. Son ellos que ven tu perfil, son ellos que ven tu comportamiento, son ellos que ven tu convivir social, político puede ser incluso. Y son ellos quienes te eligen y te contactan si es que quieres pertenecer a la orden, de tal manera que ese es un formalismo un poco no común que hace la masonería para con sus integrantes. ¿Y cómo fue su experiencia de iniciación? Bueno, a mí me contactaron de una logia chilena de chilenos en el exilio. Pinochet tomó el cargo en 1973 cuando asesinaron a Allende y muchos de los chilenos marcharon al exilio, muchos vinieron aquí al país, de tal manera que ellos formaron una logia justamente chilenos en el exilio que se llama Arauco y ellos me contactaron un día en Quito. Hablamos, todo fue muy simpático. Tenía que estar con un libro y vestido de negro en la puerta de la Casa de la Cultura. Luego llegaron, me vendaron, es un secuestro. Luego te pasean por la ciudad mucho tiempo y bueno, así se inicia, o ese es el proceso para la iniciación, ¿de acuerdo? Te estoy hablando ya de la iniciación como aprendiz de masón. Eso fue en septiembre de 2007, hace ya casi 12 años. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia? Maravillosa porque es la prueba del aire, del agua, del fuego. Entonces es un proceso muy interesante, sobre todo para quienes nos gusta el esoterismo y para quienes hemos pensado de alguna manera que la masonería es algo muy importante a lo que un hombre puede aspirar a pertenecer. Desde otro punto se ha escuchado muchas veces que esta sociedad es una sociedad secreta. Bueno, en el inicio dije que es más discreta que secreta, toda vez de que hoy en día hay muchísimos libros, incluso escritos por padres, por curas, que tradicionalmente se han declarado enemigos de la masonería. Y bueno, yo diría que no se han declarado únicamente enemigos de
masonería, sino de todo movimiento progresista y que vaya en favor de la humanidad, y probablemente por eso también tomaron a la masonería como su enemigo. Entonces, no es una sociedad secreta, o lo fue en su tiempo, pero actualmente es, yo diría, más discreta que secreta. ¿A qué se reúnen? Bueno, no es tan permitido hablar de lo que se hace en la masonería, pero se llaman planchas los trabajos filosóficos, políticos o académicos que semana a semana se presentan en nuestras reuniones, de tal manera que esas planchas se las comparte, en donde tú no puedes refutar absolutamente nada de las exigencias o las sugerencias que te hagan el resto de hermanos. Nosotros nos llamamos hermanos, no somos una religión, somos una corriente filosófica, pero nos llamamos hermanos, reitero, sin tener absolutamente nada con ninguna de las religiones existentes en la actualidad. ¿Con qué frecuencia se reúnen para tener este tipo de interacción? Nos reunimos semanalmente. En donde se hacen una serie de ritos simbólicos, donde se presenta esta plancha por un hermano que con anterioridad ya se delega, se discute, se habla de los temas actuales, pero todo entre todos estos rituales simbólicos que conforman a la masonería. ¿Hay algún templo masónico aquí en la ciudad de Loja? Templo como tal no. Son los masones los que llevan su indumentaria, de acuerdo, sus cosas, sus vestidos, sus símbolos a cada lugar donde se reúnen. Loja es muy pequeña, pero sí hay 3 logias masónicas aquí, de lo que yo no estoy facultado para hablar, ni sus nombres ni cosa por el estilo, pero sí hay 3 logias que trabajan aquí en Loja. Y templos masónicos pues ya hay en Cuenca, en Quito y Guayaquil. En Quito está la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que agrupa más de 50 logias, de tal manera que esos sí son templos a los que ustedes pueden incluso ir por fuera, lógicamente, y tomar fotos o preguntar. De año en año, de cuando en cuando, solemos hacer tenidas blancas, que se llama, en donde se puede invitar a las personas de afuera, en donde pueden asistir, pueden conocer un poco más, pueden preguntar, pueden cuestionar sobre nuestra organización. ¿Pero hay bastantes personas o son pocas las personas que pertenecen aquí en la ciudad de Loja a este grupo? Bueno, en ninguna logia de ningún país tampoco es de que haya bastantes personas. Probablemente 20, 30, 40. Personas elegidas, me imagino. Exactamente, y de esa misma manera funciona aquí en Loja. No es excepción, ni tampoco por ser una ciudad grande va a tener logias de un sinnúmero de asistentes, no son realmente tan gigantescos. Bueno, con todo lo que me ha dicho con respecto a que no son una religión, sino una sociedad, ¿en qué creen los masones? Los masones nos regimos por el gran arquitecto del universo, Hogado, y entonces ese gran arquitecto del universo lo tienes tú como probablemente el Dios que te enseñaron en tu religión. Particularmente yo creo en el Dios de Spinoza, del filósofo holandés Baruch Spinoza, es decir, en la tierra, en el cielo, en el aire, ¿de acuerdo? Si no es eso Dios, o sea, Dios como tú lo conjetures, como tú tengas la idea de que es Dios. Y ese es el Dios que se representa en el gran arquitecto del universo, que es el Dios de los masones, sin querer decir que es el Dios de los cristianos, el de los ateos o el de los budistas. Bueno, se podría decir que estos son los masones y al parecer son innumerables las teorías conspirativas. Sus ideas se relacionan con la libertad, la fraternidad y la igualdad. Sobre todo, la masonería tiene todo tipo de mitos y teorías alimentadas por el propio secretismo o más bien discretismo de sus miembros. Pero es poco lo que la opinión pública sabe realmente de ellos. Recordemos esta frase de uno de los libertadores de América, José de San Martín. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Muchas gracias, Ever, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tener otra oportunidad para que nos comente más sobre esta misteriosa sociedad. Hasta una próxima. Con mucho gusto, ha sido un placer.